hermanos. Entonces, hermanos, me gusta que todos estén contentos, ¿verdad? Felices, ya que Cristo Jesús está en su corazón. Y pues, hermanos, estaba yo leyendo la palabra del Señor y hubo ciertos textos que siempre me llamaron la atención. Estaba leyendo la Biblia y se me quedó el capítulo 2 de Lucas, el verso 7 y el verso 11. Se me quedó ahí en la mente. Y el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 21 también, que son unos textos muy claves para analizar, para escudriñarlos y así, hermanos, para darle a conocer a aquellas personas acerca de la noche milagrosa, hermanos. Yo lo digo la noche milagrosa, hermanos, porque la venida de Cristo, o sea, el nacimiento del niño Jesús, del Mesías, no fue casualidad, sino que era esperado por muchas personas en aquel tiempo. Por eso yo digo que el nacimiento de Jesucristo yo titularía a la escritura la noche de los milagros. Amén. Porque déjeme decirle que todo fue planeado por Dios. Hoy en el mundo se ignora que sin Jesús en el corazón la Navidad no dejará de ser la celebración que escasamente dura un mes, y luego de nuevo la tristeza viene, la ansiedad, la preocupación por el futuro y regresa también la desesperanza. Muchas personas, hermanos, estarán gozosamente festejando esa Navidad, compartiendo regalos y todo, y no calcularon los gastos o los fondos, y luego viene, hermanos, el estrés para pagar todas esas notas ya cuando llega enero, febrero, marzo y el resto del año. Lo que quiero hacer saber es que la mayoría de la gente sin Cristo, hermanos, ignora por completo el nacimiento y el propósito de ese niño que venía a nacer en ese pesebre. Creo que todo cristiano no pudiera pasarle eso, de ignorar eso. Qué distinta una Navidad teniendo en nuestras vidas a Jesús, el Señor de la Navidad. Fíjense nada más, entonces la celebración se convierte en una celebración no solamente por un mes, sino que se convierte en una celebración que dura toda la vida. Toda la vida. En esta mañana creo yo que todas las iglesias están predicando en este mes de diciembre acerca del nacimiento de Cristo Jesús. Creo yo que sí. La noche de los milagros, hermanos. El capítulo 2 de Lucas, del verso 1 al 7, dice así: aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. O sea que ese acontecimiento no era ninguna casualidad, sino que eso ya estaba anunciado mucho tiempo antes por los profetas, siervos de Dios. Entonces, Pablo, acerca de este acontecimiento, nos da a saber aquí con unas palabras en Gálatas capítulo 4,
verso 4 al 7 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cristo Jesús nació bajo la ley. Así es que era muy importante, hermanos, ese edicto, hermanos, no fue Cirenio el que planeó eso, sino que ya estaba planeado por el Señor. Eso era un milagro, porque así estaba escrito, porque así, hermanos, había alguien más que tenía que ser registrado y ese era el niño Jesús. Por eso dice Pablo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Él nació bajo la ley, hermanos, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ahí vemos que, hermanos, no era casualidad, sino que era y fue el milagro del Señor. La noche de los milagros, digo yo, porque principia, hermanos, principia cuando el ángel del Señor le habló a María que iba a concebir un hijo. Y milagrosamente ella quedó encinta por obra del Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahí vemos la escritura, hermanos, pero lo triste es, hermanos, lo más triste que se me quedó aquí en la mente es el versículo 7, donde dice, el capítulo 2 de Lucas, versículo 7, donde dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Eso fue lo más triste de las cosas, hermanos, es que no hubo lugar para el Señor. Él siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, dejó todas las comodidades que Él tenía en el cielo y vino a nacer en un pesebre, hermanos, en un pesebre. Entonces, realmente, hermanos, aquí pudiéramos quedarnos un buen rato acerca de ese acontecimiento. Hermanos, el anuncio más importante dado por los profetas, hermanos, muchas personas que estaban ahí relacionadas sabían ese mensaje de la llegada del Señor. Pero dice la palabra que no hubo lugar para ellos en el mesón. Tú que estás detrás de ese video, de esa transmisión que estamos grabando ahorita, yo no sé si tú tienes un lugarcito ahí para Cristo Jesús. Yo no sé si tú ya le hiciste un lugar en tu corazón y le aceptaste y le recibiste como tu Señor y Salvador. Yo no sé si ya lo has hecho, pero si no lo has hecho, recíbelo hoy. Que este diciembre que va a terminar no pase y le hagas un lugar a Cristo Jesús en tu corazón. Según la historia de la palabra de Dios, dice que no hubo lugar en el mesón para nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿qué es el mesón? Lo que podemos entender acerca del mesón, hermanos, es ahí en Lucas capítulo 10, si ustedes recuerdan, si ustedes recuerdan esta escritura, en el capítulo 10, verso 33 al 35, dice, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón. Fíjense nada más lo que dice allí. Y cuidó de él. Otro día al partir,
sacó 2 denarios y lo dio al mesonero. Y le dijo, cuídemele, y todo lo que gaste de mí, yo te lo pagaré cuando regrese. Ahí vemos que el mesón, hermanos, el mesón en el griego se refería a una casa de huéspedes, ¿sí? O vamos a decir hoy en la actualidad, un hotel. Entonces ahí vemos, hermanos, que la entrada de Jesús fue excluida. Y lo más triste de la situación, que fue excluida de aquellas personas que ya sabían, hermanos, de la profecía, que ya sabían cómo iban a ser el Mesías, el Salvador del mundo, que eran todas aquellas personas, hermanos, religiosas, y me refiero a los escribas, a los fariseos, que eran celosamente acerca de la ley. Ellos sabían, ignoraron, hermanos, ignoraron, no hubo lugar para él, fue excluido, su entrada fue sin recibimiento, una entrada sin lugar, sin sitio, sin hospedaje. Qué triste, hermanos, que cuando usted va a cierta ciudad y a usted lo esperan porque no lo han visto por mucho tiempo y le dicen que le van a dar un lugar y de pronto no hay lugar para usted. Es algo triste, ¿no? Es algo triste. Qué triste es, hermanos. Triste sería para mí que yo llegara el tiempo en que no tuviera dónde vivir, dónde hospedarme. Y teniendo 3 hijos, ninguno de ellos me puede dar hospedaje. Qué triste sería eso. ¿Cómo se sentiría usted? A la vez sabemos nosotros, yo creo que usted también como madre, como padre, nosotros no queremos ser carga para nuestros hijos. No queremos ser molestia para ellos. Porque siempre pasa, hermanos, que como dice la Escritura, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los 2 serán una sola carne. Pero cuando esa unión, hermanos, forma parte de Cristo Jesús en su vida, no hay ningún problema, pueden recibirlo. Pero cuando no, se le hace difícil a la esposa o al esposo, le duele el corazón de no tener a su madre o su padre ahí en la casa. En muchas familias se da eso, no digo que en todas, pero hermanos, aquí dice la Escritura que no hubo lugar en el mesón, ¿verdad? Y eso me recuerda a mí, hermanos, que no era casualidad lo que estamos leyendo aquí, porque Isaías, capítulo 53, verso 3, dice estas palabras. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ya, hermanos, el nacimiento de Jesucristo y todo lo acontecimiento con los pastores y con todo lo que hemos estudiado esta mañana, ya estaba profetizado que así iba a pasar. ¿Sí? Según el relato de los evangelistas, hermanos, de los evangelistas, que es Mateo y Lucas, ¿verdad? Amén. El nacimiento de nuestro Señor fue acompañado como con un coro angelical. Lo vimos y fueron acontecimientos, hermanos. Por eso yo digo que la noche milagrosa, porque de pronto se apareció una estrella en el cielo y unos personajes muy importantes siguieron esa estrella, que venían de muy lejos. ¿Para qué, hermanos? Para adorar al Mesías. Amén. Unos personajes, dice la Escritura, de allá del oriente, de muy lejos, viajaron de tan lejos, yo creo que sería días, semanas, meses, no lo sé, pero venían con el propósito de adorar al Señor. El hermano
Elizondo no viene de muy cerca a esta iglesia, le queda muy lejos. Y él está aquí a tiempo. Pero ¿cuántos de nosotros venimos a la vuelta de la esquina, hermanos? Y no estamos a tiempo. No se sienta mal por lo que estoy diciendo. Es muy importante que esté aquí en la casa del Señor para darle alabanza en todo lo que se hace aquí. El estudio de la mañana y todo lo que se haga. Yo recuerdo cuando los miércoles no podía yo asistir a la iglesia en la tarde porque yo tenía un trabajo de noche y de día. Yo le decía a mi esposa, le daba una grabadora, le digo, grábame por favor el estudio. Yo quería saber de qué se hablaba o qué se habló. Hermanos, es la única manera, al no ser que ya conozca toda la Biblia. Pero siempre vamos a aprender de algo, siempre vamos a aprender de un estudio. Entonces, hermanos, aquí vemos que no hubo lugar en el mesón para el Señor. Yo le aseguro que si el mesonero, hermano, sabe de quién se trataba, yo le aseguro que le hace lugar. Quizás le deja la casa de él, yo no sé. Si supiera quién era ese niño que iba a nacer, yo le aseguro que eso haría. Aunque siempre hablamos del mesonero, ¿verdad? Que, el mesonero yo creo que fue muy cruel, muy malo, ¿no? Pero el mesonero tenía que hacer su trabajo, hermanos. El mesonero, ¿qué sería esa persona? ¿El administrador del hotel o el encargado de...? Él estaba trabajando para alguien, quizás. Pero pensemos, hermanos, en el problema o en la dificultad que se encontraba José ahí, hermanos, presente con su esposa María ya a punto de dar a luz, con esos dolores. Ahora María, hermanos, viajó un largo camino y no venía en un automóvil con esos que tienen mucha estabilidad, que no se sienten los golpes. Imagínense, venía en un burrito. Imagínense, una mujer por dar a luz, ya faltaba poquito. Hay mucha enseñanza aquí, ¿verdad? Hay mujeres muy fuertes que no le dan mucha lata al esposo, ¿verdad? Ya llévame, hombre, aguántate, hombre, un poquito más, le decía yo a mi esposa, qué tonto yo de veras. Cuando mi hijo Germán iba a nacer. Pero yo porque andaba en la parranda, ¿no? Bien crudo al día siguiente, y ella quejándose. Aguántate otro poquito, hombre. Ya cuando qué bruto yo de veras. Pero bueno, cuando uno está sin Cristo Jesús, hermanos, hacen tantas barbaridades. No de cristiano, porque entonces sí ya, pues ya estaría más difícil, ¿verdad? Porque hay que darle cuentas al Señor un día a cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces vemos a José, hermanos, insistiéndole al mesonero y el mesonero le dice, lo siento mucho, pero ya no hay lugar. Todas las habitaciones están ocupadas. O sea, algo difícil para José. Pero hermanos, el punto número 2 que hay que resaltar aquí es que aquella noche Cristo quedó fuera porque otros ya estaban dentro. Fíjense nada más. Frecuentemente, hermanos, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo hubo ocasiones en las cuales no hubo lugar para Cristo cuando el Señor, si ustedes se recuerdan, cuando el Señor libertó al endemoniado gadareno, nos dice Marcos que aquella persona, que aquella gente, más bien, al ver al hombre en su juicio cabal, en lugar de agradecerle, esto que estoy yo tratando de explicarse en Marcos capítulo 5, verso 7, en lugar de agradecerle al Señor porque aquella persona
Ya no sería amenaza, que hasta entonces había sido, porque dice que traía muchos demonios. Entonces, fíjense lo que comenzaron a decirle a Jesús. Comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Fíjense, nada más, en otras palabras, preferían tener a sus enfermos mentales, a sus adoloridos cuerpos, a sus necesitados del alma, a sus atribulados y hambrientos, que a la persona de Jesús. ¿Cuántas personas han escuchado el mensaje de la palabra de Dios? Y el mensaje de la palabra de Dios es arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Muchas personas no quieren que Cristo Jesús interrumpa sus vidas, interrumpa la vida que están llevando, y prefieren decirle: mejor aléjate de estos contornos. Aquí no hubo lugar para el Señor en el mesón. Pero en la actualidad, la persona que ha escuchado el mensaje y ha hecho duro su corazón y no ha aceptado a Cristo como su Salvador, hermanos, está echando afuera al Salvador del mundo, a Jesús. Y eso se dice, hermanos, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios, porque está resistiendo al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios está redarguyendo que necesita arrepentirse y necesita la vida eterna, necesita la salvación de su alma. Entonces, ahí vemos que la triste realidad sigue siendo la misma. Excluido nuestro Señor Jesucristo. La presencia de Cristo Jesús significa incomodidad espiritual, aflicción de conciencia. La conciencia le dice que está mal sin Cristo Jesús, que está mal, que sin Cristo Jesús. Sin Cristo Jesús no hay felicidad, sin Cristo Jesús no hay paz. Sin Cristo Jesús no hay vida eterna, hermanos. Y ese es el mensaje de Navidad. El versículo 11 del capítulo 2 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y dice que será para todo el pueblo. Cristo Jesús vino a nacer, hermanos, para salvar a toda persona del pecado, para darle vida eterna a toda la persona. No nomás a los judíos, sino también a los gentiles. Él venía a nacer para toda aquella persona que abriera su corazón y le dejara entrar. A veces Juan 3:16 es mal entendido. Y yo lo digo por personas que yo he platicado con ellas. Una vez, en una ocasión, allá bueno, no voy a nombrar ni la persona ni la ciudad, porque, hermanos, pues es falta de ética cristiana, ¿verdad? Dar esas informaciones. Pero me dijo la persona, dice: ya Cristo Jesús murió y pagó el precio en la cruz del Calvario. Tú puedes vivir como tú quieras. Tú puedes disfrutar de la vida. Tú puedes tomarte una cerveza. Le dije: pero ¿cómo yo voy a tomar una cerveza? Yo creo que tú están torciendo las palabras, la palabra de Dios, cuando ya la conocieron, hombre. ¿Por qué se han cegado? Pero luego dice: no, es que en Génesis Dios formó todo árbol y todo para que disfrutáramos de la vida. Hay verdades a medias, que a veces son torcidas. Y cuando no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, no podemos pelear la verdad. Yo en ese tiempo me quedé así, yo no sabía qué decir, yo estaba recién convertido. Lo que sí le dije: pero ¿cómo va a ser que yo vuelva a lodazal donde me encontraba? Porque yo era un alcohólico, yo tomaba todos los días. Le digo: no comprendo yo eso que me estás diciendo. Volví, pasó el tiempo y le dije: ya ahora sí sé lo que quiere decir Juan 3:16. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios a todo el mundo. Él murió por el pecado, por todo el mundo. Pero hay una cosa,
Él murió para todo el mundo. Él se sacrificó. Pero dice la Biblia que para todo aquel que en Él cree. Dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Le dije, ahí está el mensaje, le digo, para que todo el que cree, no es que ya no tengo que hacer nada, y no, tienes que arrepentirte de sus pecados. Es verdad que en Génesis Dios hizo todo para que lo disfrutara la primer pareja, pero ¿por qué no disfrutó? Porque decidió pecar ante Dios. Y nosotros no podemos disfrutar de la vida si nosotros seguimos pecando ante Dios. Ya fue diferente. Yo le dije a esa persona, porque han llegado, hermanos, al grado de no solo no creer en la palabra de Dios, sino no creer en la existencia del Señor. Ese es algo trágico, ya conociendo la verdad. Y a veces me pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué sucedió? Hermanos, personas muy inteligentes, preparadas en seminario para predicar la palabra de Dios. Y luego de un día para otro ya no creen en Dios. Uno se pregunta, ¿qué es lo que pasó? Entonces, la triste realidad es que Cristo Jesús sigue siendo excluido. Ya lo saco de aquí, estaba aquí, lo saco de aquí y ya no lo quiero. No puede ser eso, hermanos. Tercer punto. Y este punto, hermanos, yo no sé, vamos a ver cómo lo piensa usted. Cristo Jesús puede ser excluido en muchos hogares. Ya me estoy refiriendo yo a un hogar cristiano. ¿De qué manera Cristo Jesús puede ser excluido? Yo voy de acuerdo, hermanos, que todos tenemos responsabilidades, problemas muy difíciles de enfermedad con nuestros familiares o X. Cuando es así, hermanos, puedo decir yo que todavía pasa. Que todavía pasa, hermanos. Porque la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad?, que nosotros debemos de preocuparnos por nuestra familia, por nuestros seres queridos, llevándole palabra de aliento y todo esto. ¿Cómo sé yo que tal persona que no está ahorita en la mañana está yendo a esa familia que está pasando porque le está testificando de Cristo Jesús? Le está testificando quién puede salvarlo de esa enfermedad o que pueden perdonarlo de sus pecados. Y yo hablando, refiriéndome de otra manera porque la persona no está aquí. Pero que cuando tuvo la oportunidad de estar aquí y mejor se fue de compras o se fue a la playa, bueno, en tiempo de calor. A veces es bien duro, hermanos. Y yo no quiero que se me malentienda lo que yo quiero decir o lo que estoy diciendo. No quiero yo que todos piensen igual que yo o que sean igual que yo. No se puede. No se puede. Lo que sí yo me acuerdo que cuando mi mamá venía y mi papá a visitarme, pero ellos ya me comprendían a mí. Pues mi mamá, después de mi esposa, o puede decir que las dos juntas, estaban bien felices cuando yo recibí a Cristo en mi vida. Entonces mi mamá estaba bien consciente que ella venía a visitarme, pero que yo tenía un compromiso con el Señor. Porque yo siempre me comprometí con el Señor. Yo estaba dirigiendo los cantos y trabajando ahí en el templo. Pero nunca pensé yo que iba a estar predicando la palabra de Dios. Es otro compromiso más grande. Ellos me comprendían a mí.
Pero qué bonito es cuando la persona, alguien llega de allá de afuera y tú ya hiciste tu parte y dices, mira, Chiqui, ¿por qué no vamos a la iglesia? ¿Por qué no nos acompañas esta mañana? Para que escuches por primera vez los cantos, el mensaje de la palabra de Dios. Está bien, tú hiciste tu parte, lo quiso, decidiste quedarte con ellos, también está bien, no está mal. O a lo mejor por ahí detrás de esa cámara me van a criticar. Pero hermanos, nosotros debemos de ganarnos a nuestros familiares para Cristo Jesús. Y tiene que haber un comienzo. Tiene que haber un comienzo. Entonces cuando la persona hace, ya hizo su parte, ¿verdad? Entonces, hay de aquellos hogares, porque el punto número 13 es que Cristo excluido de muchos hogares. Hay de aquellos hogares donde por causa de los afanes de la vida, el trabajo, el deseo de comodidad, de distracción, Cristo no tiene lugar. Hay de aquellos. Los pastorcitos que recibieron el mensaje de los ángeles, dejaron el rebaño y atendieron la orden de los ángeles. La escritura no especifica si quedó uno o dos, quién sabe cuántos pastores eran los que quedaron al cargo del rebaño. Porque hermanos, el rebaño necesita estar vigilado porque en las horas de la noche podía venir un animal y se arrebataba a los animalitos que estaban cuidando. Ellos cumplieron, no dice la Biblia, pero cumplieron con el mensaje, hermanos. No solamente fueron a ver el pesebre donde nació Jesús y se quedaron ahí, no se quedaron por mucho tiempo, sino que luego fueron a dar el mensaje y dice que muchos se sorprendían de las palabras de los pastorcitos. Los pastorcitos eran despreciados, hermanos, porque eran pastorcitos, porque olían animales, porque eran gentes humildes. En los tiempos de Jesús no tenían cabida en las sinagogas. Fíjense nada más. Entonces lo que quiero decir yo, hermanos, que nosotros podemos cumplir con nuestro trabajo, con nuestras familias, pero también estar aquí en la presencia del Señor. Dios está en todas partes, sí lo sé. Pero la obra sin usted no puede seguir adelante. Imagínese que venga yo nada más y esté predicándole a las bancas. Pues no tiene lógica, ¿no? Esta mañana estaba comentándole yo a mi hermana, le digo, a veces pienso, yo no sé, son pensamientos. A veces pienso que yo debería estar allá en México. Y lo digo porque yo estoy en contacto con un pastor allá de Ciudad Valle, San Luis Potosí. Ellos están trabajando arduamente desde muy jóvenes. El hermano Rosalío Herrera con su esposa, Rafaela. Se les había desbaratado su troca, hermano. Si viera la necesidad que es una troca allá para que anden de pueblo en pueblo, allá en los caminos de tierra donde no es cemento ni nada. Ellos andan plantando obras en Ciudad Valle, San Luis Potosí. Entonces la troquita se le había desbaratado de la transmisión y todo. Dice, ay hermano, fíjese que Dios siempre viene a tiempo. No quiero mencionar lo siguiente porque no quiero que se malentienda. Pero hermanos, cuando uno sabe que una persona anda trabajando para el Señor y los recursos están muy abajo, y a veces uno tiene pues no hombre, quiero decir que te sobra para ayudar a gente así. Mandarle una ofrenda de vez en cuando, hermano. Cuando una persona está trabajando para la obra del Señor, porque muchas almas van a ser salvas. Dice que ahorita tienen como unos 100 niños que atender y les faltan bancas. Se sientan en las piedras o allí bajo el piso. Hay de aquellos hogares donde la Biblia se encuentra ya cerrada y empolvada. Me acuerdo del canto de mi suegro.
La Biblia empolvada, yo la tenía empolvada. La hermana no necesitaba en aquel tiempo la Biblia, se estaba dando testimonio. Yo creo que el cristiano, hermanos, no tiene abandonada la Biblia. Yo creo que el cristiano, me atrevo a decir, no voy a ser exagerado, pero dos veces por día abre su Biblia. Y si abre su corazón, pues qué mejor. Le da lugar al Señor, no se queda afuera. El énfasis hermanos, es que Cristo Jesús se quedó en el pesebre. Usted diría, bueno, ¿por qué Jesús, siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, no nació en un palacio? Porque el mesón y el pesebre, hermanos, era un cuadro de negación al Señor, al Salvador del mundo. Fíjese nada más. ¿De qué manera el cristiano excluye a Cristo de su vida? Que la Navidad traiga consigo a Cristo al hogar. Que no siga quedando fuera. Que sobre todas las cosas gobierne en nuestros hogares. El Señor, hermanos, no puede ser nuestro Señor si lo excluimos. Si no nos dejamos guiar por su señorío, por el Señor. El cristiano, hermanos, no debe de ser así. Ahora, que Jesús, hermanos, naciera en Belén, no fue casualidad. Estaba planeado por el Señor, y todo está planeado por el Señor. Que Jesús naciera en Belén estaba ordenado por Dios mucho antes de que César Augusto, hermanos, dictara su decreto. Por eso dije yo, la noche milagrosa. Estaba ordenado por Dios desde hacía mucho tiempo. En Miqueas capítulo 2, verso 5, dice así: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta noche milagrosa, hermanos, estaba en el calendario de Dios. Estaba ahí, no fue algo que fue de Augusto César, de ese primer gobernador, hermanos, sino que siempre fue el plan de Dios y sigue siendo el plan del Señor. Si nosotros nos guiamos o nos dejamos guiar por el señorío de nuestro Cristo Jesús, de nuestro Señor, el Señor tiene quizás tantos planes que quizás usted ha ignorado hasta este momento. Y el plan del Señor, hermano, sigue siendo el mismo. El plan del Señor sigue siendo el mismo. El mismo que está en Mateo capítulo 1, verso 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué dice la Escritura? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es promesa del Señor. Pero usted tiene que hacer su parte. Bueno, eso yo lo comprendí. Cuando yo leí la Escritura, ese párrafo, yo entendí que sí, la promesa de Dios porque todas las promesas del Señor fueron cumplidas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero yo tengo que hacer algo. La promesa está ahí. Yo tengo que evangelizar a mi familia, evangelizar a mis hijos, para que la promesa del Señor sea cumplida. Ay, pero qué tan duro es, siempre digo yo, y es que así es, hermano. Qué tan duro es decirle, hey,
Hijo, ¿sabías tú que estás viviendo en pecado? ¿Sabías tú que la Biblia dice que todos somos pecadores y no tenemos entrada al reino de Dios? ¿Por qué no te arrepientes y recibes a Cristo? Si el hijo es grosero, va a decir, ya vas a comenzar, tú te fanático y que tú... No importa que te digan fanático o fanática, tú tienes que decirle para que la promesa del Señor se cumpla. La promesa del Señor, hermanos, fue un Salvador. Esa era la promesa desde Génesis. Toda esa trayectoria, hermanos, era la promesa. Él iba a enviar al Salvador del mundo. Claro que lo vieron con un pequeño niño. Esperaban un rey con todos sus uniformes, su cabalgadura y todo, porque ellos esperaban un libertador equivocado de la opresión del pueblo romano. Por eso no lo reconocieron. Entonces, tenemos que darnos valor. Yo me lo di con mi papá también. Háblale a tu papá de que se arrepienta. Háblale a tu mamá de que se arrepienta, pues eso es lo que dice la Biblia. Y yo me dio esa oportunidad el Señor. Y mi papá se arrepintió. Y él ahorita está en la presencia del Señor. Porque Dios me dio el valor de decirle a mi papá, no, ¿yo qué le iba a decir? Yo no tenía ninguna relación con mi papá cuando yo era joven. No me atrevía a dirigirle la palabra porque olvídese, a lo mejor me daba una cachetadona, una patada o algo. Ya ve que en aquella generación, hermanos, pues no había ninguna información en televisión de esos programas educativos. Y por eso la persona era así. Y más porque no conocían del Señor. Donde come uno, comen dos, y ahí se iban hasta 10. Y allá hay muchachos sin zapatos vendiendo periódico y todo. ¿Por qué? Porque no querían andar descalzos. Qué triste las generaciones aquellas, ¿no? Siempre yo me acuerdo que dice la Escritura, y otra generación que pereció por falta del conocimiento de Dios. Le digo en la actualidad a la gente, yo lo diría así, y otra familia que está batallando porque no tiene conocimiento de Dios. Porque la palabra de Dios nos habla a todos, al hijo, al padre, a la esposa, a todos. Y la Escritura dice que toda la palabra de Dios fue, ¿qué? Inspirada por Dios y útil para redarguir. Parece que es 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16. Yo estaba viendo cada por decir, el libro los libros del Antiguo Testamento, 3.16. Váyanse en 3.16, se va a aprender muchos textos de 3.16. Juan 3.16. 2 de Timoteo 3.16. Que toda la Escritura fue inspirada por Dios y útil para redarguir. Y deje decirle que para mí fue muy útil la palabra del Señor, de mucha utilidad, porque de ahí viene el consejo de la palabra de Dios, y ahí es donde usted está hablándole a la familia del consejo de la palabra de Dios, que no es, hermanos, que no es una tremenda tragedia encontrar hogares donde todo luce. Los nuevos muebles, el carro nuevo, el televisor nuevo, la ropa nueva. Pero sin embargo, Cristo ha seguido siendo un desconocido. Sigue siendo un desconocido. Mucha gente no sabe lo que Cristo Jesús vino a hacer a este mundo. Y la Biblia nos dice que Él vino a salvar al mundo del pecado. No es una tragedia encontrar familias cristianas en las cuales todo lo que han ambicionado se ha tenido. Carros nuevos, vestidos nuevos, zapatos nuevos, coches nuevos. Todo se logró y se ha logrado.
Yo le digo, hermanos, porque yo conozco mucha gente y me ha tocado, desde luego, son personas que no conocen de Cristo Jesús, y les digo, mira, te voy a decir algo. Yo no tuve esa experiencia, pero tú me estás platicando que se vinieron de allá de México por el monte, caminaron tantos días y hasta estuvieron a punto de morir allí en ese desierto, y han llegado aquí, agarraron trabajo, progresaron, una casa nueva, un carro nuevo, y no es para venir a darle gracias al Señor, a Dios, o no es para buscar a Dios y decirle, Señor, aquí estoy, ya tengo lo que quería, Señor, ahora entra a mi vida. ¿Sabe por qué le digo esto, hermano? Porque yo he tenido varias experiencias. Ahí en el trabajo yo regalé varias Biblias, y en la hora de la comida les hablaba de la palabra de Dios. Y a uno de ellos le di una Biblia, y ya dice, Germán, ya estoy buscando de Dios en una iglesia. Ah, qué bueno. No digo el nombre, ¿verdad? Porque no tiene caso. Entonces, hermanos, él siguió yendo a la iglesia. De pronto fue para arriba, le dieron sus buenos aumentos y dejó de ir a la iglesia. Y le dije, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas cómo llegaste aquí? Ganando bien poquito y ya te estableciste y todo, y ahora pues ya te olvidaste del Señor, siendo que deberías de estarle buscando más porque te has progresado. Entonces, no es una tragedia encontrar familias cristianas en las cuales todo lo que se ha ambicionado se ha tenido, pero sin embargo Cristo ha seguido siendo mirado con indiferencia. Qué triste, ¿verdad eso? Es algo triste. ¿Qué de las iglesias? ¿Habrá muchas iglesias que han dejado a Cristo Jesús fuera? Yo creo que sí. Porque si usted recuerda la escritura de Apocalipsis 3:20, donde dice Cristo Jesús, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Cristo Jesús está fuera de la iglesia. Esa iglesia, claro, era muy espiritual. No dejaban que ninguna doctrina falsa se introdujera. Hacían todo bien, pero dice el Señor, tengo algo contra ti. ¿Qué has dejado? Tu primer amor. Lo cual quiere decir, hermanos, que nosotros como iglesia no hacerlo automáticamente. Yo siempre lo explico de esta manera, que no es así. Dios lo sabe que no. Y pues tengo que ir a dirigir los cantos, hombre, y no hay nadie que dirija los cantos. Tengo que ir a agarrar un tema de la Biblia para predicar la palabra de Dios. Tengo que estudiar. Que no se haga automáticamente, sino que el deseo lo tengas en tu corazón. Por eso Cristo Jesús les dice a esa iglesia, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. En otras palabras, si tú dejas verdaderamente entrar a Cristo Jesús, va a estar en todas partes contigo. Donde quiera que vayas, va a estar contigo. Y como traes a Cristo Jesús ahí adentro, hermanos, yo sé que tú vas a respetar el entrar en lugares prohibidos donde no debes de entrar. Cristo excluido de muchas iglesias, sí puede suceder. A pesar de que la iglesia es el medio por el cual las cosas espirituales son comunicadas, sin embargo, puede suceder que perdiendo los valores y propósitos originales, el propósito original,
los valores esenciales de la fe cristiana. Fíjense nada más. Los valores de la fe cristiana no se modifican nunca. No hay cambios, hermano. Es lo mismo. La palabra de Dios es la misma donde quiera que usted vaya. Si usted va en China y la palabra de Dios ya fue traducido en chino, va a ser el mismo mensaje de la palabra de Dios. ¿Sí? Cristo Jesús vino, hermanos, a nacer en un pesebre, siendo rico, dejó las riquezas. Y ahora mucha gente está predicando no hombre, el Señor se va a manifestar en tu vida, va a hacer grandes cosas en tu vida y grandes negocios vas a hacer, porque tú eres hijo del rey. Si el rey de reyes no tuvo lugar donde recostar su cabeza, ¿cómo puede ser ese mensaje, hermano? Claro es que la palabra de Dios dice, y no es que me contradiga, pero bien afirmativa: buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadiduría. Pero buscamos la añadiduría primero y la amor y su justicia no. Es algo contraproducente, ¿verdad? Que no encaja ahí. Entonces, hermanos, la conclusión de este mensaje es que una de las enseñanzas de la Navidad sea Cristo. Que una de las enseñanzas de la Navidad sea Cristo, no debe quedar fuera. Que esté dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestro hogar y sobre todo dentro de nuestro corazón. Amén. Como siempre voy a volver de vuelta al mismo comentario. Este mensaje es para que usted lo extienda, ve y dilo a las montañas. Este mensaje es para que usted lo comparta con alguien cuando le testifica, que se le quede alguna cosa de lo que hemos hablado esta mañana. Ese es el propósito, hermanos. Nosotros venimos aquí a la iglesia a aprender la palabra de Dios, aprender a equiparnos para nosotros ir y hablar de lo que dice la Escritura. No se deje guiar por ¿cómo se puede decir? Por filosofías que no van de acuerdo a la Biblia. No le siga la corriente, como dice mucha gente. No, ve tú síguele la corriente. No, porque camarón que se duerme se lo lleva la corriente de este mundo. No, hermanos, el mensaje de la palabra de Dios es el que hay que compartir. Que Dios me les bendiga. Yo voy a hacer una oración. Si tú estás sin Cristo en tu vida, estás viendo este video, no lo dejes para mañana porque pudiera ser tarde. No tenemos el día de mañana seguro. Acéptale hoy, recíbele hoy como tu Señor. Voy a hacer una oración. Una vez más, buen Padre, Señor, Dios de los cielos, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, Señor. ¿Cuántas personas, Padre Dios, están centradas en tantas cosas menos en tu Hijo Jesucristo, Señor? Padre Santo, yo te pido, Señor, que tu palabra, Señor, haya sido recibida, Señor, en aquel corazón, Padre Dios, que todavía no te ha dejado entrar, Señor. Que tu palabra sea, Padre Dios, la que redarguya su mente y su corazón, Señor. Que esta Navidad, Padre Dios, te acepte mucha gente, Señor, para que, Padre Dios, pueda, Señor, experimentar la paz y la tranquilidad que solo viene de ti, Señor. Te damos las gracias, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, en esta hora. Y, Padre Dios, llévanos con bien hacia donde nos dirigimos. Y es en el glorioso nombre de Cristo Jesús en que oramos. Amén. 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 Estamos despedidos, hermanos.